Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la primera emisión de este subpodcast. Fuera de libreto, periodismo incómodo, voces sin filtro, una producción de Criterio.hn para diversificar el periodismo en Honduras, de construir el mismo periodismo y hacer cosas diferentes esta tarde, mañana, noche, porque sé que ustedes nos están sintonizando en diversas partes del globo terráqueo, así que les voy a presentar a nuestro equipo de periodistas que me acompañan para hacer esta primera emisión de Fuera de Libreto. Me acompaña Cristian Valladares, periodista joven, talentoso por cierto, como todo nuestro equipo. Cristian nos acompaña en redes sociales como community manager, productor audiovisual y también ha hecho periodismo ya de investigación, porque es nuestra faceta en el periodismo, hacer aquello y auscultar todas aquellas cosas que están ocultas y que el poder pretende ocultar. En Criterio develamos y contamos esas situaciones que otros medios no quieren contar. Cristian, ¿qué es hacer periodismo fuera del libreto? Bueno, pues un gusto estar en el podcast de Criterio.hn. Creo que en mi experiencia lo basaría en dos ejes, y es el rigor con contexto, que no nos quedamos con la declaración oficial, que contrastamos, investigamos y explicamos el porqué de las cosas y no solo el qué. Y creo que el segundo eje, bajo la misma línea, es periodismo con valor agregado. Pues hacemos ese trabajo para poder explicar a la audiencia, la sociedad y el país tan complejo que somos. Creo que para mí eso es periodismo fuera de libreto. Y también aquí me acompaña Ruth Moncada, también otra chica de gran valor, de talento, como todo el equipo. Como digo, todo nuestro equipo es de jóvenes periodistas que amamos esta carrera, esta profesión, este oficio. Ruth también hace periodismo audiovisual, ella colabora también en la parte de diseño gráfico y también hace periodismo de valor, ese periodismo que hacemos en Criterio para lograr visitas, para lograr que la comunidad que está día a día a través de nuestras redes sociales se sienta motivada para recibir información innovadora, información fresca. Ruth hace esa labor. Ruth, ¿qué es hacer periodismo fuera de libreto? Creo que es una pregunta bastante amplia, sobre todo en el ámbito de Criterio.hn, porque estamos trabajando aquí, creo que todo el equipo todo el tiempo está trabajando para innovar, para crear contenido de forma rigurosa, que nunca se queda solamente con lo que, como decía mi compañero, no solo se queda con la versión típica de que se podría quedar un medio alternativo, un medio alternativo es un medio convencional sería la palabra. Así que creo que hacer periodismo fuera del libreto es hacer todo eso que no están haciendo, todo eso que está oculto, todo eso que oculta los intereses, sobre todo los medios tradicionales que tienen intereses políticos, intereses económicos. Entonces creo que Criterio.hn se ha convertido en eso, o sea, Criterio.hn forma esa parte oculta de lo político, de lo económico. O sea, creo que Criterio está logrando quizás muchas cosas que incluso en otros países centroamericanos no están logrando. Así que me encanta por eso lo que se hace en ese medio. Gracias, Ruth, por sus palabras. También tenemos a Francia Guardiola, periodista de Criterio. También Francia hace producción audiovisual y también ha hecho trabajo de investigación en temas de derechos humanos. Hace también periodismo de actualidad. Francia se destaca por la cobertura de actualidad en temas de derechos de mujeres, feminismo y las personas LGBTIQ+. También ha cubierto temas de territorio, de las poblaciones indígenas y afrodescendientes en Honduras. Así que, Francia, ¿qué significa hacer periodismo fuera de libreto? Bueno, primero que nada, un placer saludarles a cualquiera de las horas en las que nos están sintonizando. Yo considero que hacer periodismo fuera del libreto es exactamente lo que nos dedicamos diariamente nosotros. Nosotros pues tenemos una agenda propia que vamos realizando conforme a las causas que vemos que se mantienen ocultas. Nosotros generalmente pues no nos vamos por el discurso que brindan, como ya lo mencionaban mis compañeros, que brindan
los ministros y todas las autoridades del país, sino que nosotros vamos más allá. También nos enfocamos en las causas perdidas, en todos aquellos, bueno, por ejemplo, abordamos temas de derechos humanos, que son temas que muy pocas veces los medios de comunicación tratan de abordar de una manera adecuada. También los temas de territorio, que son temas que se van perdiendo, y eso es lo que nos caracteriza a nosotros, eso es lo que nos hace estar fuera del libreto, como bien se menciona dentro del nombre del podcast, porque nosotros vamos más allá, queremos enfatizar en demostrar todas estas causas, todos los problemas que diariamente se presentan en Honduras, y eso es una de las cuestiones que, a mi parecer, siento que más caracteriza nuestro trabajo, y por eso considero que nosotros hacemos una diferencia y sumamos a lo que ya se realiza en el país. Gracias, Francia, y esto es el podcast Fuera del Libreto, periodismo incómodo y un periodismo que no tiene censura, porque nosotros construimos esta labor periodística. En esta primera ronda ya hemos hecho la presentación de estos jóvenes que forman parte del equipo de Criterio.hn. En una segunda ronda los espero para que sigamos conociendo al equipo de Criterio.hn. Y continuamos con Fuera del Libreto, el podcast en esta primera emisión, el podcast de Criterio.hn, periodismo incómodo, voces sin filtro. En esta nueva ronda me acompañan el equipo de periodismo de investigación y el equipo de verificación. Acá tengo a Brady Hernández, ella se encarga de hacer verificación, también hace periodismo de actualidad, hace periodismo de investigación. Brady está haciendo un papel muy destacado en América Latina, por decirlo así, porque ha incursionado en el abordaje del tema de cambio climático, tema de territorios. Ella va a participar en la COP30 que se realizará próximamente en Brasil. Brady, ¿qué es trabajar en el periodismo fuera del libreto? Hola Emi, un gusto poder compartir con ustedes en este espacio, y pues esa pregunta de qué es hacer ese periodismo fuera del libreto, pues para mí significa ejercer una profesión con ética, alejarnos de las autopistas, de los discursos políticos, de los discursos empresariales, que obviamente eso es lo que viene a generar ese compromiso del periodista, del medio de comunicación, y que al final pues vienen a censurar al periodista y se alejan de esas miradas críticas, de esas voces críticas, y sobre todo de dar voz a esas poblaciones que históricamente han sido olvidadas y han sido estigmatizadas y que están fuera de esa agenda pública. Gracias, Brady. Eso es para Brady, trabajar en el periodismo a través del fuera del libreto, porque de eso se trata, de no tener un cortapisa, de no tener una agenda impositiva, sino hacer periodismo con rigor, periodismo con lógica y periodismo desde los intereses comunes. También me acompaña Catherine Galo, ella es periodista de investigación. También Catherine ha destacado en el periodismo latinoamericano, ella ha participado ya en las cumbres internacionales de periodismo de investigación, continúa en esta labor a través de nuestra unidad de periodismo de investigación, que hacemos nosotros aquí en Criterio para contar esas cosas que el poder no quiere contar porque le afecta. Vemos medios tradicionales que quizás son socios de empresas que se ven ligadas en contrataciones irregulares con los gobiernos y por ende no les interesa y no les conviene investigarse a ellos mismos. Entonces habemos medios como Criterio.hn que hacemos esa labor, y habemos periodistas, entre ellos se encuentra Catherine Galo. Catherine, que es trabajar en el periodismo fuera del libreto. Bueno, Emi, gracias por el espacio, y a mis compañeras también por estar aquí con nosotros. Básicamente para mí el periodismo fuera del libreto es practicar la profesión de manera ética, siempre apegada a los intereses de las mayorías y no a los beneficios de aquellas corporaciones que, como ya hemos visto, especialmente en nuestro país, se han aprovechado de los recursos. Debido a esto han sucedido varias cosas en nuestro país que lamentablemente se ha destacado en lo malo, con la cuestión de la persecución de líderes ambientalistas. Bueno, ese tema es más con mi compañera Marcia, pero
Generalmente es un tema que nos amerita a todos, que realmente nos toca a todos y que todos deberíamos ser esas voces. El periodismo fuera de libreto debe ser ese periodismo, exactamente, uno que no se atiene a esos intereses ideológicos de ningún ámbito, ni intereses partidarios, políticos, ni de empresas. Entonces, llevar ese periodismo con ética y apegado a las mayorías, ese es ese periodismo al que nosotros debemos aspirar y al que agradecida estoy por hacerlo aquí en Criterio. Gracias, Catherine. Y para Marcia Perdomo, que igual que Catherine Galo es parte de la unidad de periodismo de investigación de Criterio.hn, Marcia también destaca en el periodismo de investigación relacionado a la corrupción. También ella investiga y hace trabajo de actualidad y de profundidad e investigación en temas de territorio. Ha destacado muchísimo por auscultar qué es lo que ha pasado desde el principio hasta el momento en la zona de empleo y desarrollo económico, la sede. Marcia, ¿qué es trabajar en el periodismo, pero hacerlo fuera del libreto? Muchas gracias, Emi. Para mí, hacer periodismo con criterio es auscultar el poder, ir más allá de lo que se nos reporta en medios corporativos y principalmente es contar realidades sin maquillaje, quitarles el maquillaje, el barniz que les ponen o incluso ocultan, porque hay historias que no cuentan para no afectar intereses económicos que muchos de esos medios están sirviendo esos intereses económicos para que no se conozcan estas verdades. Muchísimas gracias. Periodismo incómodo, voces sin filtro. Esto es el podcast Fuera de Libreto. Fuera de libreto, periodismo incómodo, voces sin filtro. Ahora ya me acompaña acá en nuestro set nuestro compañero Jorge Burgos. Él es codirector y cofundador de Criterio.hn. Jorge, ¿qué es trabajar y haciendo periodismo fuera de libreto? Bueno, es hacer periodismo sin seguir agendas, es hacer periodismo para informar los hechos y tener ese compromiso que no debe ser con grupos de poder, que no debe ser con grupos de poder de donde sea, porque la gente identifica los grupos de poder solo el actual gobierno o los partidos políticos. El poder son las iglesias, el poder son los empresarios, el poder de donde venga siempre es poder. Y nosotros pues tratamos en Criterio.hn de hacer ese periodismo fuera de ese libreto impuesto por las agendas mediáticas, por el poder fáctico. Tratamos de hacer ese periodismo que cuente, que relate los hechos, que diga qué está pasando para que la gente haga, al final, se forme su propio criterio. De ahí el nombre de este medio. Gracias, Jorge, y precisamente hoy vamos a analizar cuál es ese rol que jugamos los periodistas y los medios de comunicación, y estamos aquí junto a Brady Hernández, Marcia Perdomo y usted, Jorge Burgos, para analizar cómo creen ustedes que debe funcionar un medio de comunicación o cuál es el rol que juegan los medios de comunicación en una sociedad. Brady, en primera instancia me gustaría conocer cuál es su percepción de esta interrogante. Bien, Emi, para mí la función de un medio de comunicación es servir como un puente honesto, transparente entre la sociedad y esa información que de cierta manera le afecta o le beneficia. Es servir e informar con un rigor y con la responsabilidad, tomando en cuenta que pues a las poblaciones a las que nosotros estamos informando son poblaciones que son estigmatizadas, que son violentadas, que son olvidadas. Y esa responsabilidad que debemos tener como periodistas y como medio de comunicación es poder brindar esa información que sea clara, atrevernos a preguntar lo que los demás periodistas callan, es atrevernos a preguntar las cosas que están incomodando al poder y que están incomodando o que pretenden esconder debajo de la mesa para que las personas, para que la ciudadanía no se forme ese criterio propio.
Gracias, Brady. Y me gustaría, Jorge, para dejar ya sentado acá qué es Fuera de Libreto, me gustaría que usted nos ayudara a dar una explicación para hacer una introducción sobre este lanzamiento, porque hoy es la primera emisión del podcast Fuera de Libreto y me gustaría que usted explicara a nuestra audiencia en qué consiste este proyecto, para qué se ha concebido, cuál va a ser el formato, qué pretendemos con realizarlo. Y me gustaría que usted, como cofundador de Criterio y que nos ha acompañado en la construcción de este proyecto que se llama Criterio y que ya tenemos 10 años de surgimiento desde mayo de 2015, y que usted hiciera esa presentación. Bueno, Fuera de Libreto. Si hablamos en términos de cine, en el cine los actores siguen un libreto ya preestablecido. Muy rara vez un actor puede salirse de ese libreto, porque ya está concebido, así lo escribió quien hizo el guión, ¿verdad? Y se mantiene siempre ahí, dentro del libreto. Nosotros pretendemos hacer y hacemos periodismo fuera de libreto. Hoy, con este podcast, pretendemos ampliar la forma en que presentamos las noticias, pretendemos ampliar la forma en que analizamos las noticias, pretendemos ampliar precisamente ese criterio que se debe formar el público que nos ve, que nos lee, que nos escucha a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web, ahora a través de este podcast. Y nos vamos a enmarcar fuera del libreto, porque no vamos a seguir agendas de nadie, porque no tenemos un libreto preestablecido. Sí hay que aclararle al pueblo y al público que sí tenemos un guión para este programa, porque tampoco vamos a ser irresponsables y vamos a venir aquí a inventar. Y también, Jorge, aclarar que tenemos una línea editorial y que claro que cada programa, así como cada publicación, está sujeta a nuestra línea editorial. Fuera del libreto no significa, como está diciendo usted, que no hay un guión. Claro que hay un guión preestablecido. Lo que no hay es un libreto del poder que nos venga a decir, van a decir esto, no van a decir esto, porque si dicen esto van a afectar a alguien y quiero que digan esto porque esta persona me interesa. Que llegue al poder, que ejerza una función dentro del Estado o porque es parte de la sociedad, de la empresa de medios de comunicación. En Criterio estamos fuera de ese libreto, pero estamos conscientes que tenemos una política editorial clara y que no hemos escondido nada, Jorge, desde un principio. Nosotros tenemos una constitución de principios y valores que los puede encontrar usted ahí en nuestro sitio web. Ahí usted puede definir quiénes somos, porque no nos escondemos, y ahí establecemos por qué existimos y cuál es nuestro propósito. Pero continúe, Jorge, exponiendo la constitución de esta creación del podcast. Usted trajo a mi memoria un libro que leí hace muchos años y creo que un día esto de repente debería releer, que es del escritor español periodista José Luis Martínez Albertos, que comienza su libro La noticia y los comunicadores públicos y se lo dedica a esos ácratas, también mal llamados periodistas. Y viene a mi memoria un periodista allá en mi pueblo que llegaba al programa y decía, según él era un intelectual, un hombre al que en cualquier momento podía desarrollar cualquier tema. Decía, aquí donde nos ven, nosotros no hemos preparado ningún tema, porque nosotros estamos preparados para venir aquí a desarrollar los temas que ustedes quieran o que en este momento surjan. O sea, eso era un total irrespeto al público. Por eso yo aclaré que si bien es cierto, fuera de libreto es fuera de agenda de grupos de poder, no quiere decir que nosotros no tengamos un guión a seguir dentro de las políticas, como usted lo explicaba, de las políticas editoriales que tiene Criterio.hn desde 2010. Entonces, fuera de libreto es, como decía, se me escapa ahorita este pensador y periodista que decía que periodismo es todo aquello que alguien quiere que no se sepa. Lo demás son relaciones públicas. Y fuera de libreto precisamente es eso.
develar, contar aquí, relatar hechos que alguien quiere ocultar. Gracias, Jorge. Y Marcia, quisiera que nos dijera la interrogante que hicimos a través de esta ronda, y es sobre cuál es la función que cree usted que deben asumir los medios de comunicación. ¿Cuál es ese rol? Bueno, Emi, para mí es informar y cuestionar, incluso cuestionar hasta que duela, y eso incluye organizaciones a las que nosotros tal vez pertenezcamos, sean iglesias, ONGs, o incluso si tiene usted un familiar que es un funcionario público, esa persona tiene que ser cuestionada. No es cuestionar por cuestionar, pero cuando hayan cosas que no están del todo claras sobre cómo se realizó un manejo, la función del periodista es cuestionar y la del funcionario responder. Pero vemos que en la realidad los periodistas incomodamos, y a veces lo hacemos con sentido, a veces con intereses, y hay funcionarios que responden a esa incomodidad de manera visceral, pero no atendiendo la función o la respuesta que no es el periodista. Nosotros somos el medio que transmitimos la información como canal, pero es la sociedad la que pide respuesta. Y hay otros también que no responden nunca, ¿verdad? Porque nos encontramos con casos de que los compañeros les escriben para hacer una cita para una entrevista, o para hacer una entrevista como se puede ahora vía Zoom o vía WhatsApp, y simple y sencillamente nunca responden. Sí, precisamente ahora quiero llegar... Se les olvida el idioma cuando salen del país. Sí, también recurren a estas prácticas. Pero sí, me gustaría que pudiéramos analizar y que nos pudiéramos quitar esa coraza y pudiéramos hacer autocrítica de lo que hacemos como periodistas en Honduras. Brady, ¿cómo mira usted la labor del periodismo acá en Honduras? ¿Qué cree que son las falencias? ¿Cuáles son las debilidades? ¿A qué cosa usted le pudiera apuntar y decir ese error no hay que cometerlo? Con relación a eso, Emi, es interesante cómo los medios de comunicación desarrollan las narrativas plegadas precisamente a esos intereses político-partidarios o intereses económicos. Entonces, sería en esa... criticar o cuestionar esa parte de cómo los periodistas se están plegando a este tipo de intereses económicos o cualquier otro tipo de interés, pero también de cierta manera es chistoso porque se tienden a la autocensura. Y cuando se les hacen los cuestionamientos empiezan a mencionar que están siendo agredidos, cuando se les ha olvidado que ellos mismos han promovido este tipo de reacciones, cuando ellos mismos promovieron ciertas cosas que afectan a la sociedad y ahora entonces son mártires del periodismo. Entonces hay que ser un poco coherentes con la función que nosotros hacemos y con la responsabilidad que nosotros desarrollamos el periodismo, porque si nosotros decimos que somos periodistas éticos, entonces démoslo a conocer, demostremos que realmente somos periodistas éticos y que somos periodistas que nos interesa no el bien privado, sino el bien público, el bien común. Gracias, Brady. Y Jorge, ¿qué valoraciones puede hacer de la prensa como ejercicio profesional en los medios de comunicación? Mire, realmente es una pregunta bastante, no tanto difícil diría yo, pero sí, es que hablar de los colegas y del trabajo de los colegas a veces causa resquemores, pero en Criterio ya estamos acostumbrados a jorobar al poder, como decimos en nuestro eslogan, y pues hay que decir que la prensa anda bastante mal, porque la prensa se ha olvidado de su trabajo, porque la prensa ha caído en la agenda mediática que han impuesto, y no es tanto los medios, que le han impuesto los empresarios que son dueños de esos medios. Y hoy día, con la presencia de las redes sociales, se ha caído en una desinformación terrible. Es impresionante las veces que vemos el teléfono o nuestra computadora o un iPad, qué sé yo, y nos damos cuenta de cuánta desinformación
¿cuántos medios publicando o republicando cosas que a toda vista son falsas? Pero como está dentro del libreto que ellos tienen, lo republican, y ¿sabe qué es lo peor? Que el lector, que el que ve estas redes, da pie, cree que es cierto, porque dice, es que lo dice tal medio, porque todavía el pueblo no se ha dado cuenta que estos medios obedecen a una agenda mediática. Después del golpe de Estado hubo como una amplitud para que el pueblo fuese viendo las diferencias, pero creo que como que se ha ido diluyendo ese golpe de Estado, y se ha ido diluyendo. Fíjese que hay una cosa que no se ha diluido, y es la confrontación, ¿verdad? Eso no se ha diluido, pero sí se ha ido diluyendo, la credibilidad ha ido aumentando, aún en medios que el pueblo sabe que desinforman, porque no solo malinforman, sino que también desinforman. Y Marcia, ¿qué percepción tiene de ese rol de los medios que yo me río? ¿Cuál es el rol? Me río, pero porque son esos medios los que los funcionarios buscan para ir a amplificar las voces. Y esos funcionarios que se quejaron en el pasado, sí, cuando el golpe sí, de sí, Estado, sí. que decían prensa vendida, periodistas tarifados, Hermes, pero ahí están, ¿verdad? Sí. Dándoles entrevistas, Sí, sí, sí. ignorando medios independientes como criterio. A las 5 de la mañana se peinan. Otra cosa que hemos visto cuando nosotros lanzamos investigaciones, corren a despotricar, pero a esos otros medios como que no, ¿verdad? Entonces no les ponen el falso. Sí, es cuestión de estatus, ¿no? Es cuestión de estatus, Sí. Entonces ellos son parte también de esa casta privilegiada porque ellos conviven con ellos, pero venden menos al periodista de a pie. Periodista de a pie, me encanta esa frase. Vamos, Marcia. Bueno, mi valoración del periodismo en Honduras, y creo también algo regionalmente, es que se antepone ganancias por encima de informar a la población. Y yo entiendo de que pues los medios de comunicación son empresas, pero son empresas que tienen un deber, se deben a la sociedad a la que informan. Entonces muchas veces porque no quiero tocar la pauta de esa persona, de este grupo económico, no voy a tocar este tema, no quiero incomodarlos. Eso es lo que están haciendo principalmente. Me quedo con Marcia porque la siguiente pregunta era eso precisamente. ¿Debe sucumbir la política editorial de un medio de comunicación por una pauta publicitaria, por sobrevivir económicamente? ¿Cree Marcia que debe hacerlo? Bueno, yo no sé, yo voy a hablar como periodista. Yo creo que no. Yo creo que si un medio tiene información sobre un grupo económico que tal vez esté pautando en ese lugar, el deber del medio es sacar la información. Obviamente siempre se va a buscar la versión de ese grupo económico sobre lo que está ocurriendo, pero el deber del periodista, más allá de ganar dinero, y sí, todos comemos y todo lo demás, pero el periodista se debe a la sociedad a la que informa. Me encantó esa aclaración y esa sinceridad y franqueza de Marcia, porque voy a hablar como periodista. Ahora le voy a hacer la pregunta a Jorge como copropietario de Criterio, de un medio de comunicación. Como copropietario de Criterio, Jorge, ¿debe sucumbir el medio porque hay una pauta de publicidad, hay un empresario que quiere pautar y decir yo quiero que Criterio no hable mal de mi empresa? ¿O ha pasado, Jorge, que en el pasado alguna empresa tuviera una pauta con Criterio y le dijera no me gusta porque tenés esta noticia, quítala, te voy a dar un anuncio si lo haces, pero no me menciones ahí cuando me mencionen en actos ilícitos? Hago la pregunta porque puede haber pasado. Bueno, usted como yo sabemos bajo qué parámetros nació Criterio. Y uno era ese, que nosotros no vamos a sucumbir porque alguien nos ofrezca un anuncio y vamos a callar. Siempre dijimos que en el caso de que alguien contrate un espacio publicitario, es una actividad eminentemente mercantil.
Yo le vendo un servicio y él compra un servicio. No le vendemos nuestra línea editorial, ni mucho menos nuestra conciencia. Y en torno a su pregunta si ha pasado, pues sí ha pasado. Hubo una empresa que hizo un contrato por 3 meses de publicidad. Resulta que al mes y medio su máximo dueño, gerente, salió untado en un caso de corrupción, y en Criterio publicamos la nota. El relacionador público me llamó y me dijo, fíjate que don fulano está molesto porque lo sacaron ahí. Bueno, le digo, vos sabés, porque el periodista fue incluso compañero en las aulas universitarias, vos sabés, le digo, cuál fue el trato. Yo les dije, si la persona o alguien de aquí sale untado en una investigación o en una noticia donde se denuncia corrupción, nosotros no lo vamos a tapar, porque nosotros no vendemos nuestra conciencia, vendemos un espacio publicitario. Y entonces el señor se enojó más todavía y le dijo, pero si a eso los estamos pagando, porque tienen ese concepto, les estamos pagando en el mejor de los casos, y si no dicen, les estamos ayudando. Ocurrió el caso que una persona, y no cuando estábamos en Criterio, sino que un tiempo atrás, ya tengo 34 años de estar en esto, alguien me dijo, te voy a ayudar. Ah, le dije, ¿me va a ayudar? Bueno, deme 5 millones que necesito comprar una casa, le digo, y poner una productora de televisión que ya día sueño. Entonces se echó para atrás. Entonces no me quería ayudar, me quería comprar, ¿verdad? Entonces, y mal comprado. Y mal comprado, pero retornando al tema, en Criterio tenemos claro que aquí no se vende la línea editorial. La línea editorial ya está dada. El empresario que se quiera anunciar, las puertas están abiertas, ¿verdad? Si él cree que es una persona que en algún momento puede salir untado, pues yo creo que no lo va a hacer, ¿verdad? Y otros, yo no sé por qué no se acercan, porque Criterio tiene números sorprendentes, pero eso lo vamos a dejar para otro tema, números que cualquier empresa debería estarse anunciando con Criterio. Pero solo voy a cerrar la pregunta, Emi, diciéndole que aquí hay una línea editorial, aquí hay un código de ética que no se rompe, que no se viola. Casualmente la semana pasada, y esto no fue publicidad, sino también para personas que entrevistamos, me dijo, fíjate, me dice que ahí hay una palabra que la persona dijo que no, que está como muy fuerte. Entonces le dije yo, en Criterio, nada de lo que se publica se baja. Lo que está publicado está publicado. O sea, no vamos a caer ni por chantaje, ni por amistad, ayúdame, bájame, no. Lo que se publicó, está publicado. Solo cuando recurrimos en un error, entonces está la fe de errores, para eso, ¿verdad? Como práctica de buen periodismo y de calidad y de buenas prácticas. Pasando a otra interrogante, ¿qué piensan ustedes de esos periodistas que han trascendido y que han salido en procesos de investigación, como el caso Hermes y otros? Porque menciono el Hermes por ser emblemático, pero en el actual gobierno también se dice que hay pago de periodistas. Yo no voy a asumir que eso es así porque no tengo las pruebas, pero sí he visto que periodistas viajan a vuelos internacionales, eso también es parte de los actos de corrupción porque son recursos del Estado. Si un medio de comunicación quiere hacer cobertura, tiene que gastar de sus recursos para llevar a sus periodistas, porque en Honduras, un pueblo tan pobre, creo que es una grosería que el presupuesto se gaste en viajes, en viáticos para periodistas que quizás son actividades de rutina que no tienen trascendencia, solo es porque anda la mandataria en el exterior y hay que acompañarla, hay que ir a hacer fotografías, video, y el periodista va a pasear, va a turistear. Entonces, por eso digo, los Hermes, lo digo por casos emblemáticos que se atañen al gobierno de Juan Orlando Hernández, como también pudo haber pasado en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y ahora en este gobierno. Creo que medios de comunicación han sacado pautas de medios de comunicación. Si existen pautas y están establecidas en un contrato, no hay un acto amañado y no se puede señalar como acto de corrupción. Pero si existe
la presunción, o por lo menos que hay constancia de que no hubo un contrato, que simplemente se emitió un cheque, que se dio dinero en efectivo o que se transfirió a una cuenta bancaria sin ningún compromiso de publicidad o qué sé yo, de algún servicio, es un acto de corrupción. Pasando ya, habiendo dicho esto, me gustaría saber qué piensan ustedes entonces del término machaca que se le acuñe al pago de sobornos, coimas. En México le llaman chayoteros a los periodistas, acá en Honduras se le llama machaqueros. ¿Qué piensa Brady de esas prácticas, Brady? Emi, comentarle que hay un nuevo término, ya no se le llama machaca, sino que también se le llama masari. Y yo me quedé sorprendida porque estaba precisamente en un taller con periodistas hondureños y todos en la jovialidad contando de la masari, y yo me preguntaba, ¿qué es masari? Pero ya posteriormente con las pláticas ellos empezaron a contar que recibían la masari de tal diputado y que la masari de tal diputado era mejor, que la de esta empresa era mejor. Entonces ellos mencionaban que es el hecho de recibir esos dineros, ¿verdad? Y no solamente dinero, sino también favores que se puede prestar para una manipulación de la información. Y esto es completamente reprobable y está fuera de la ética del periodista. También, este tipo de prácticas deshonrosas para el periodismo y que estigmatizan al gremio, son las que están promoviendo la desinformación en Honduras. Porque reciben este tipo de favores, como mencionaba Jorge. Por ejemplo, si un diputado en una sesión del Congreso Nacional empezó a generar algún tipo de desinformación, estos medios no van a venir como criterio a verificar esa información, a verificar ese discurso, sino que únicamente van a servir como cajas de resonancia y van a replicar y van a hacer más grande esta ola de desinformación que enfrenta Honduras. Entonces es completamente reprobable para un periodista que reciba dinero, que ya sea para publicar una noticia como favor. Entonces es completamente reprobable. Gracias, Brady. Y Jorge, ¿qué piensa del...? Pero bueno, yo les digo una cosa, el problema es cuando usted cae en esa práctica de agarrar dinero. Y cuando usted ya cae en esa práctica de agarrar dinero, ya se volvió un corrupto, un sinvergüenza más. Y como contaba Brady, cuando era en diciembre era las torrejas y en Semana Santa era el pescadito. Siempre he ido agarrando nombre. Pero les digo una cosa, cuando se cae en eso, ya se dejó de ser periodista. Yo tengo siempre presente una frase de uno de los periodistas más insignes en América Latina, que Gabriel García Márquez, y decía que el periodista debe leer mucho, pero sobre todo tener mucha ética. Y la ética está fuera de un montón de cosas que hay que hacer y que hay que dejar de hacer como periodista, ¿va? Pero la ética está en no venderse, en no vender la información, en no vender su línea editorial, en no caer en esas prácticas que deforman el periodista. Y por eso muchas veces la gente nos echa a todos en el mismo saco y dice, es que todos los periodistas son corruptos. Si yo estoy cerca siempre me he parado y he dicho, discúlpeme, pero mi nombre no está en listas, ni lo va a encontrar en listas. Así es que tampoco yo voy a decir que todos los abogados son corruptos, porque no todos los abogados son corruptos. Hay abogados corruptos, no todos los médicos son corruptos, no todos los ingenieros son corruptos. No podemos generalizar. Podemos decir sí que la mayoría de abogados caen en actos de corrupción, sí. Que la mayoría de periodistas caigan en actos de corrupción, sí podemos decirlo, pero no podemos afirmar que el 100% están en esas prácticas. Y tampoco debemos sentirnos aludidos, ¿verdad?, cuando la sociedad entera repudia, porque está harto también, ¿verdad?, de ver esas malas prácticas, la corrupción dentro del periodismo, y creo que debemos estar conscientes de ello. Marcia, a ver, Marcia, ¿qué percepción tiene de esas prácticas de recibir sobornos para adular o para atacar a un personaje? A mí me hacen chiste
porque me dicen que allá por mi pueblo, hasta por una taza de café. El pueblo de Marcia es Comayagua, para que sepan y se ubiquen. Que hasta por una taza de café caen en la práctica. Iba a usar la palabra desafortunada práctica, pero en realidad se le queda corto para el daño que se hace cuando se cae en recibir sobornos para adulcorar información. Es deshonrosa, como lo dijo Brady, y no solamente se le está haciendo daño al gremio, porque han desprestigiado el gremio tanto aquí en Honduras como fuera. Creo que sí hubo alguien que dijo de que a los periodistas hondureños poco había que creerles porque... Sí, un periodista español, que no recuerdo el nombre en este momento, que el 95% dijo de los periodistas de Honduras recibían machaca, y así con ese término lo dijo, que él había visto las listas. Lo dijo antes de que salieran las listas. Sí, sí, no habían salido. Él lo dijo, antes, sí, lo dijo antes. Lo dijo antes, lo dijo cuando estaba el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, creo que en ese momento fue cuando él lo dijo. Es Ábalos. No, es Arce. Arce, o sea, Arce. Yo entiendo de que el gremio, nuestro trabajo está precarizado, pero creo que si usted va a caer en esa práctica, mejor dedíquese a otra cosa. Y creo que parte también del periodismo es prever los momentos en los que vamos a caer, o sea, no digo a caer a agarrar dinero, sino como prepararse para cuando me echen de un medio porque no les gustó la información que presenté. Y ya ha pasado bastante, y no entiendo por qué todas esas organizaciones que dicen velar por los periodistas no han hecho trabajos enfocados para que el periodista tenga independencia económica, para que se prepare para esos momentos difíciles, porque siempre van a haber momentos difíciles en el que el poder económico va a presionar para que su verdad sea la que prevalezca por encima de la realidad que enfrenta la población. Y no esperemos mucho, Marcia. Yo me he acercado a organizaciones de sociedad civil que se presume trabajan en protección y defensa de la libertad de expresión y de prensa, pero ellos dicen que hay un límite. Ellos solo se dedican a la cuestión de la libertad de expresión y de prensa, pero ya cuando hay cuestiones de tratos económicos con los empleados de los medios de comunicación, ellos hacen un alto porque no es su función. Eso me lo han dicho, Marcia. No lo estoy inventando. Pero para que haya libertad de expresión, tiene que haber libertad financiera. Sí, pero ellos así lo ven delimitado porque hay intereses, y esos intereses ellos los cuidan, ¿no? Ellos tal vez hablan de manera subliminal, del diente al labio. Antes de entrar a la siguiente parte, Emi, a mí me quiero decir algo que quizás olvidé como cofundador de este medio, y es que parte de la ética de este medio es que ningún periodista puede recibir premios del poder, que ningún periodista puede ir a viajes que se los dé el poder o el gobierno, no puede, ¿verdad? Ni puede recibir regalos, porque esa es una forma también de comprar al periodista, disfrazarla de compra. O ir a una cena o un almuerzo pagado con los fondos del Estado, y que recordemos hace poco que en el Congreso Nacional, cuando fueron a un programa de televisión, la señora que administra los recursos del Congreso Nacional dijo que parte de los fondos, y el diputado Barrios, que parte de los fondos se iban en pago de comidas a los periodistas que estaban en cobertura. Cuando yo hablaba con algunos periodistas decían, pero ¿cuál es lo malo? Entonces yo le digo, lo malo es que los periodistas no son empleados del Congreso Nacional. Por lo tanto, si son empleados de los medios de comunicación, es el medio de comunicación que debe darle el transporte y la alimentación cuando trabajan a medianoche. Para evitar, uno, por ética; dos, si queremos cuestionar que los funcionarios sustraen los fondos del Estado para cosas personales, entonces no hagamos lo mismo que estamos cuestionando. Brady, creo que quería ampliar. Es que ahí, nada más comentar que, por ejemplo, nosotros cuando vamos a una cobertura,
y hay algún tipo de banquete, un coffee, almuerzo, nosotros sencillamente no aceptamos porque es parte de la política del medio. Entonces las personas se sorprenden cuando nosotros no somos como los demás periodistas que incluso comen en ese momento y piden para llevar. Entonces se sorprenden porque Criterio, los periodistas de Criterio.hn, no participamos en este tipo de convivios, por decirlo así. Entonces ellos se sorprenden y dicen, y cuando ya les explicamos las razones, entonces nos dan la razón, que no es, que precisamente es para evitar ese tipo de señalamientos posteriores. Gracias, Brady, y me gustaría conocer y analizar esta parte, porque he visto que los medios o es una camisa para adornarse, es una coraza para presentarse, decir, somos neutrales, somos objetivos y somos imparciales. Bueno, yo creo que existen líneas, existen barreras, pero existen prácticas editoriales que son las que dicen quiénes somos sin necesidad de decir estos estribillos. Brady, ¿qué opina usted de esta imparcialidad, neutralidad, objetividad de los medios de comunicación? Estos son, vamos a ver, son ideales muy promocionados en el discurso clásico del periodismo, pero no podemos decir que somos neutrales o que tenemos neutralidad cuando nos estamos alejando de ese compromiso que tenemos con la sociedad, con la gente que nos está leyendo, con la gente que nos ve, con la gente que nos busca para informarse. Y no podemos estar hablando completamente de una neutralidad cuando existen esas justicias que se evidencian día con día en el país. Entonces yo no puedo venir a decir que soy neutral cuando estoy callando que hacen falta medicamentos en los hospitales. Yo no puedo decir que soy neutral cuando estoy diciendo que, o cuando tapo que las personas en mi barrio, que hay muchas personas en mi barrio, en mi colonia, que no tienen ni siquiera un medio para subsistir, y que estoy promoviendo entonces otro tipo de intereses políticos y esos discursos políticos y la parte del poder económico. Jorge, ¿qué opinión tiene del particular? Esas son ideas de no sé cuándo que nos las metieron en la escuela de periodismo, de un periodismo que todavía no ha evolucionado en la escuela de periodismo, que hasta hace poco el pensum era el mismo que yo llevé hace 35 años. Y no podemos ser neutrales porque no existe esa neutralidad. El periodista debe contar hechos. El periodista no es dueño de la verdad. También somos el periodista, el periodismo de la verdad. Somos el periodismo del balance. Por favor. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir al lugar, contar hechos. Yo siempre traigo a colación el día que decidimos nombrar este medio de comunicación como Criterio. Porque esa es, nosotros vamos a contar hechos para que el pueblo, el público que nos vea, que nos lea, se forme su propio criterio. Esa es la finalidad, como decía Marcia a inicios, del periodista. El periodista debe ir al lugar, relatar los hechos y la gente se va a formar su propio criterio. Marcia, ¿qué piensa de esa neutralidad, objetividad, imparcialidad? A ver, objetividad, imparcialidad y neutralidad son términos que acarean bastante los medios de comunicación corporativos especialmente, y ese es un problema. Y yo puedo entender sobre todo la palabra neutralidad como un objetivo, como un anhelo, pero nadie es neutral. Todos tenemos ya sea intereses, cariño, podemos incluso creer que alguien no va a tocar dinero y que salga implicado en un caso de corrupción, y uno al momento de revisar, pues uno entra esperando no encontrar y oh sorpresa, uno encuentra. Pero a mí me parece que la forma en cómo lo vanaglorian los medios de comunicación y sobre todo los corporativos es problemática, y yo creo que incluso, porque ya me imagino lo que van a decir los periodistas, van a decir, no, la neutralidad es necesaria. No, pues sí, los científicos en teoría
entran con ideas neutrales a una investigación, pero esta investigación, o sea, ellos entran con una idea, una hipótesis, ya desde que lleva una hipótesis, lleva un bias de lo que espera encontrar. Una vez que tienen los resultados, analiza y ve si esto va acorde a la hipótesis que tenía o cambia totalmente la ciencia que se conoce hasta ese momento. Yo creo que el periodista tiene que ser como el científico, no puede ocultar los descubrimientos que encuentre. Entonces, yo entiendo la neutralidad como un anhelo, pero no como que exista. Y creo que así como los científicos tenemos que pensar que nuestra meta debe ser la transparencia, el rigor y la honestidad. Después de eso, yo creo que los hechos se cuentan solos, Marcia, en resumen, ¿verdad? Cuando hay información verificada, cotejada y pasó por un proceso de rigor y eso es el resultado de la información, no tenemos por qué venir con esa cantaleta de que soy neutral, que soy imparcial y que soy objetivo. Por lo menos desde que yo ejerzo el periodismo vengo escuchando desde antes, cuando estaba en la escuela de periodismo, y Brady lo decía, que son conceptos clásicos del periodismo. Yo creo que de eso se trata fuera del libreto, de construir el periodismo, así como se deconstruyen otros derechos humanos o como se deconstruye la política. Vamos y miramos hacia el frente. Ya estamos en la ronda final de esta primera emisión del podcast Fuera del Libreto y me gustaría que reflexionáramos un poco porque hemos hablado de cómo miramos nosotros a los periodistas que están afuera, pero ahora reflexionemos y pensemos cómo nos miran nuestras audiencias, las personas antagónicas también, cómo nos miran desde nuestra fundación en 2015, cómo creen ustedes que nos miran el tipo de periodismo que hacemos. Solo quisiera hacer una reflexión breve y en una línea de tiempo para recordar en el 2015 cuando nosotros salimos ya online, que fue el 1 de mayo de 2015, estaban las protestas, las marchas de las antorchas, la gente se unió a Criterio y muchas de las personas nos miraban como que éramos parte de la oposición. Esto lo digo porque habían opiniones del Partido Nacional que decían, estos son gente pagada por Libre, por los de ñángaras, por los de izquierda y quieren derribar al gobierno de Juan Orlando Hernández. Y ahí fueron construyendo esa narrativa. Luego cuando se fueron registrando los actos de corrupción que nosotros íbamos cubriendo y presentando en trabajos de investigación, luego lo del narcotráfico y así esa narrativa. Ahora que estamos a partir del 2021, esa narrativa se viene nutriendo de otro sector antagónico, ahora a través del Partido Libre hecho gobierno, ahora es que somos medio de la oligarquía, que no sé quién será, de ustedes cuatro, el socio de esas 10 familias poderosas, y los desconozco, me gustaría que me los presentaran porque hasta el momento no los conozco. Ahora sí nos catalogan que somos parte de la oligarquía, que incluso dijeron en el pasado que porque el financiamiento de Estados Unidos y que nosotros seguíamos la agenda de Washington, precisamente del Departamento de Estado, de la CIA, para derribar gobiernos de izquierda y que los gobiernos de izquierda, los progresistas, estaban siendo afectados por esta narrativa. Bueno, en resumen, nos han alineado con la derecha y nos han alineado con la izquierda. Nosotros tenemos un concepto ideológico y creo que la gente que nos lee, nos ve para dónde va nuestro periodismo. Claramente lo hemos establecido, nosotros no estamos adscritos a un partido político ideológicamente, pero tenemos una ideología por el bien común, por la justicia. No estamos adscritos porque no tenemos acciones o no tienen acciones aquí gente de poder. Somos periodistas de a pie que constituimos este proyecto para hacer periodismo independiente. Pero ahora me gustaría escucharlos a ustedes, que me digan qué creen ustedes, cómo lo ven, qué han escuchado ustedes en la calle o lo que leen en las redes sociales cuando nos colocan ahí algunos comentarios. Brady. Sí, Emi, es bonito ver y a veces en pláticas de gente con la que nosotros no compartimos mucho,
que nos digan, periodismo, el Criterio está haciendo un periodismo combativo, dice la gente. Criterio le gusta andar escarbando, esculcando, andar barriendo en las esquinas, precisamente haciendo alusión a las investigaciones que ha hecho Criterio, al trabajo que hace Criterio de desenmascarar toda esta corrupción que ha habido en el país, y no solamente en este gobierno, Emi, sino que en gobiernos anteriores. Y es que ese es el principal problema de la sociedad hondureña, que tenemos una mente corta, una memoria corta. Entonces olvidamos lo que el medio de comunicación, lo que Criterio en este caso, denunciaba en 2015, que fue cuando surgieron las antorchas. Entonces olvidan y han olvidado, entonces, o tal vez sean en esa memoria selectiva precisamente los que ahora son funcionarios públicos, porque eran las fuentes de Criterio en aquel momento cuando se denunciaba también la corrupción en los gobiernos de Juan Orlando Hernández, y ahora que ellos están siendo cuestionados, que ellos están en la palestra pública, se les olvida que Criterio pues ha sido un medio de comunicación que está auscultando al poder. Entonces, obviamente vamos a tener comentarios positivos, comentarios negativos, pero el periodismo que hace Criterio es un periodismo comprometido con el bien común, con el bien público, y no con estos grupos de poder ni con política partidaria, por ejemplo. Jorge, ¿qué piensas? Una colega periodista, compañera mía en la universidad, me dijo hace 1 año y medio más o menos, me dijo: Jorge, hoy te quiero felicitar de verdad y te quiero dar un abrazo, porque fíjate que yo estaba engañada. Yo creí que ustedes eran de libre, pero hoy, a través de los años que los vengo leyendo y veo sus investigaciones y veo que ustedes, tanto como sacaban la corrupción en los gobiernos de Juan Orlando, sacan la corrupción en este gobierno. Y le dije yo: mira, qué bueno que ya te diste cuenta, porque así hay un montón de gente que todavía no entiende que Criterio nació para denunciar la corrupción de donde venga. Y eso precisamente estamos haciendo, y queremos que venga otro gobierno para que la gente se dé cuenta que también nuestro papel va a seguir siendo el mismo. Vamos a seguir auscultando el poder, buscando, como dice Bray de ahí, barriendo en las esquinas donde se queda alguna basurita escondida, para poder sacar esa corrupción. Y otra percepción que tengo es que no es una percepción, sino que hay algo que quiero ver, la percepción del que nos lee, del que nos ve. Mire, si el que nos ve se siente afectado o siente afectado su partido o su religión, somos malos periodistas. Pero si el que nos ve o nos lee estamos en la línea de lo que él piensa dentro de su partido, de su religión, de su grupo económico, de lo que sea, somos buenos periodistas. Aquí la valoración la hacen: mientras no me toque a mí, estos son buenos periodistas. Pero cuando me toca a mí, estos son malos periodistas. Criterio, hablamos de política, pero también no hemos hablado de religión. Criterio es un periódico laico. Aquí no cuestionamos la existencia de Dios, ni la existencia de religiones, ni nada de eso, ni la existencia de los ateos, porque es una forma de vida. Cada quien, hay libertad de culto, dice la Constitución de la República, por lo tanto, cada quien puede tirar a donde quiera. Pero evitamos promover, ¿no? De hecho, no vamos a promover ni las religiones ni tampoco el ateísmo, ¿verdad? Vamos a estar, que cada quien respetando los derechos humanos, porque eso es uno también de los compromisos que tenemos como periodistas en Criterio. Pero sí vamos a cuestionar claro, el poder que ejerzan las iglesias. Eso sí. Y por eso es que entonces no nos plegamos a tener una defensa a favor o en contra, pero sí vamos a establecer que no es llevar la contraria, no es atacar, es simplemente analizar y poner en contexto cada cosa. Cada cosa ocupa un lugar. Sobre esa pregunta que se realiza de mí, yo creo que voy a dividirlo
En esta ocasión lo voy a dividir en 3, puede que de aquí a 3 años lo divida en más sectores. Para mí, el lector de criterio está conformado por gente que es autocrítica, que tiene una conciencia social formada y puede militar en un partido político y aún así cuestionarlo. También tenemos población en general que se va a mover de acuerdo a su partido político o sus intereses. Y después tenemos a los políticos. Y hago esa diferenciación porque recientemente durante una gira estaba en un territorio con una afiliación política bien marcada. Yo me presenté, les hablé de criterio y me pregunté si conocían criterio y me dicen sí, es un medio de comunicación digital que se enfoca en investigar corrupción. Muy buenos trabajos. Me llamó bastante la atención porque de hecho la población es marcadamente del partido oficialista en este momento. Me parece que esa persona, a pesar de estar afiliado a un partido político, pues es autocrítico de su propio partido, porque seguimos hablando y seguimos discutiendo otras cosas que él considera que están chuecas. Obviamente el político, el funcionario, va a venir y va a decir que sí, nosotros somos parte de la oligarquía, no sé aquí quién tiene algo, ¿verdad? No sé dónde están. Nos ha escondido algo. ¿Dónde están mis fábricas ni mis mansiones? Obviamente ellos van a decir que somos parte del poder hegemónico porque les estamos cuestionando a ellos. Yo no sé qué tan eficiente creen que es esa defensa, según ellos, pero como que deficiente. Y algunos los creíamos más que ya le habían quitado el chongo, el cerebro. Entonces yo sí creo que hay tres grupos que leen criterio. Para mí, eventualmente, la población que se mueve acorde a su partido político o que le tocan, porque también hay gente que no le importa que le toque el partido, pero no me toquen la religión porque me encrespo. Y lo vimos recientemente. Sí, claro, entonces creo que eventualmente, leyendo criterio, tal vez se les quita ese escozor que tienen cuando se les tocan ciertas mantitas de apoyo emocional. Sí, creo que el ser humano tiene que ir evolucionando y para eso están medios que están a la vanguardia como criterio. Y con esta presentación que hemos finalizado ya, porque ya estamos al cierre, de la primera emisión del podcast Fuera del Libreto, Periodismo Incómodo, periodismo amplio e incluyente también porque somos criterio.hn, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, síganos en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube, síganos en TikTok, en todas nuestras plataformas de difusión a través de WhatsApp, de Telegram, de Signal. Ahí en el sitio web, por supuesto, ahí puede encontrar los artículos de periodismo de investigación, periodismo de verificación, periodismo de datos, periodismo de actualidad, de opinión, periodismo de valor que estamos haciendo ahora para elevar nuestras audiencias y llevar información fresca a esa población joven que necesita refrescar sus conocimientos. Usted puede ver también periodismo de análisis y de opinión en criterio.hn. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto es Fuera sin Libreto, periodismo incómodo, periodismo que ausculta e incomoda.